Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Declaramos la bendición, la cobertura, la protección, la dirección y la guianza de nuestro Padre Eterno sobre la vida de todas y cada una de las personas que tienen en bien comunicarse, conectarse con nosotros y también para con todos aquellos que de una u otra forma verán este video posteriormente a esta grabación del día de hoy. Un abrazo para todos. Declaro que la gracia y el favor de nuestro Dios siempre manifiesto en nuestras vidas en todo. Fíjense bien, voy a iniciar porque quiero hacer un recorrido porque el día domingo lastimosamente la grabación no quedó por problemas en la plataforma. Bueno, no sé no puedo decir con exactitud qué pasó. Lo cierto es que no quedó, la grabación no quedó montado en la plataforma. Fíjense, hemos venido hablando rápidamente, de romper moldes y paradigmas propios. Siempre es importante entender esto, como lo he dicho en varias oportunidades, nosotros somos muy prestos para señalar las fallas de otras personas y señalar inmediatamente si están o no en un molde, si tienen o no paradigmas. Pero de repente en nuestro preocupar de ver las fallas en otras personas, no echamos a ver las fallas nuestras. Y yo siempre hablo de mirarnos introspectivamente, y al mismo tiempo de mirar retrospectivamente con el fin de ver en nuestro interior y ver en nuestro pasado las fallas, los errores que cometimos y que otros pueden estar cometiéndolos de igual manera y nosotros no estamos llamados a señalarlos, sino a corregirlos y a guiarlos en el mejor sentido de la palabra. Entonces por eso hablo de cómo romper esos moldes que son dogmas, cómo romper esos paradigmas que son costumbres, que son tradiciones que hemos heredado de nuestros familiares, de nuestro entorno, de nuestros fenotipos, en fin. ¿Cómo romperlos? Con la finalidad, en la medida de que lo voy descubriendo, en esa misma medida los voy corrigiendo, voy adoptando otras posiciones, sin que en la posición donde esté yo pueda juzgar o condenar a otra persona, porque nosotros somos predicadores, voy a usar esta palabra, maestros, por así decirlo, para mostrar un camino en gracia. Y para mostrar un camino en gracia debemos cuidar precisamente el no señalar a otros. Indistintamente de que sepamos que están en un error, nuestro llamado es mostrar el camino, no apresar a la persona para llevarlo por el camino que nosotros queremos, ¿no? Porque en cualquier medida que tengamos podemos tener un margen de error. Y eso hay que respetarlo. Entonces, sobre ese tema que hemos venido desarrollando, romper moldes y paradigmas propios, hemos venido hablando de muchísimas cosas, pero las últimas, y quiero hacer un recuento rapidito para crear la base del día de hoy, nos basamos en Efesios 15, Efesios 1, Efesios 1, versículos 15 al 23. Ya la gente iba a buscar el capítulo 15 de Efesios. Fíjate, donde Pablo nos habla de tres cosas fundamentales, que es que él en su oración da gracia porque Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para conocer, para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y allí basamos eso. ¿Cuál es la esperanza? Para romper moldes y paradigmas hay que saber cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado.
conceptuamos la esperanza como una proyección al futuro, ir al futuro, ver lo que Dios tiene preparado para nosotros, regresar a nuestro presente y comenzar a actuar en fe sobre la base de lo que vimos en ese futuro donde nos proyectamos, ¿ok? Con los ojos de la esperanza y en la cual creímos. Es decir, creímos que eso que Dios tiene para nosotros, que vimos en esperanza, es nuestro, y como es nuestro, comenzamos a trabajar, por darle un nombre, sobre la base de la fe, porque ya la esperanza me mostró el camino de una u otra forma. Entonces, hablamos de Jeremías, ese texto hermoso que está en según la nueva versión internacional, que establece: yo sé muy bien, dice el Señor, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Siempre la palabra darles un futuro y una esperanza. Entonces hablamos rápidamente de que la esperanza está fundamentada en sus promesas, está fundamentada en la paz, en la prosperidad, en el bienestar, en la seguridad, en la salud, en la restauración, en la provisión, y muy importante esto porque a veces lo pasamos por alto, en la administración de su justicia. Esto, ábrale un paréntesis, si usted está haciendo algunas anotaciones, abra un paréntesis, ponga que la esperanza, entre muchas otras cosas que ya vimos, está la promesa de la administración de su justicia. Cuando habla de administración, tenemos que saber lo que es administración, porque cuando hablamos de administración enseguida vemos el dinero y vemos cuentas y vemos administrar tiempos, administrar episodios, formas, temperamentos. Entonces la administración de su justicia. Hablamos también de que la esperanza es buena, es viva, es benevolente, es bienaventurada, y sobre todas las cosas la esperanza no avergüenza. Importante eso. La esperanza no avergüenza. Importante. Luego hicimos un estudio, o mejor dicho, un desglose del capítulo 5, versículo 17 al 27 del libro de Job. Para que ustedes lo noten, ahí desglosamos todas y cada una de las cosas que estaban hasta allí establecidas, como bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige, y comenzamos a desarrollar que el hambre, seremos salvos del hambre, hablamos de que la espada no vendrá sobre nosotros, que seremos librados del poder de la lengua ambigua, y allí desarrollamos ese punto. Luego pasamos preguntándonos de dónde procede la esperanza, porque todo el mundo habla de fe, pero muy pocos hablan de esperanza. Entonces, ¿de dónde procede la esperanza? De acuerdo al capítulo 15, versículo 13 de Romanos, leímos que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea que la esperanza procede absolutamente de Dios. Desglosamos igualmente los versículos 12 al 20 del capítulo 11 de Job. Hicimos un desglose y allí promedio comenzamos el día domingo con este tema que, vuelvo a repetir, por cuestiones de plataforma nos quedó grabado. Entonces fíjate, ahí entre otras cosas hablamos de de disponer nuestro corazón para tres cosas. 1, extender a Dios nuestras manos. ¿Qué significa extender a Dios nuestras manos? Si las manos es tipología de acción. Allí, cuando extendemos a Dios nuestras manos, estamos extendiéndole
a nuestros hijos, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestro matrimonio, nuestra empresa, nuestro negocio. Le estamos colocando a Dios todas esas cosas. Es una disposición de corazón de hacer esto. Luego de no permitir o de echar fuera de nosotros la iniquidad que tiene que ver con prejuicios, tiene que ver con resentimientos, tiene que ver con odio, esos odios que a veces guardamos. Nosotros no odiamos a nadie. Tú oyes decir mucho eso a los cristianos: no, yo no odio a nadie. Pero cuando lo oyes hablar de otras personas o de instituciones, sientes la amargura, sientes el resentimiento que tiene la persona hacia ese alguien o hacia ese algo. Pero decimos que no odiamos a nadie y los domingos levantamos nuestras manos y gloria a Dios, alabado sea el Señor. Ojo con eso. Entonces, aprendimos también no consentir en nuestra casa la injusticia. Y yo dije en esa oportunidad que debemos aprender, número uno, a desechar cuando nosotros sabemos que hay algo en nosotros que nos está perjudicando. Oye, pero si tú sabes que por decir algo, si tú sabes que el azúcar refinada te está haciendo daño, porque sigues consumiéndola, o sea, una cosa como no sé, dale tú el calificativo, pero debemos aprender a desechar lo que ya está en nosotros, aprender a desechar lo que está en nosotros, desechar. Y así en ese mismo aprendizaje aprendemos a desechar, luego aprendemos a recibir, filtrando lo que recibo para poder rechazar. Entonces son 4 palabras claves: desechar, recibir, filtrar lo recibido para poder rechazar. Yo no puedo rechazar algo si no lo filtro. ¿Lo ves? Si no lo filtro. Si no aprendo a filtrar una cosa, ¿cómo recibo lo que se me está dando? Lo recibo, como se decía anteriormente, recibirlo en bruto. O sea, como el peso bruto. Pero no es el peso bruto, sino cuando yo filtro, recibo el peso neto. Son 2 cosas distintas. Entonces, no puedo con el peso bruto, pero puedo con el peso neto. Y el peso neto es la esencia de las cosas. Aprender a desechar, a recibir, a filtrar para poder rechazar. Eso lo explicamos el domingo pasado. Los que estuvieron pueden saber lo que les estoy diciendo. Luego, todas esas cosas iban a traer como consecuencia que seríamos más fuertes sobre las circunstancias, no temeríamos, olvidaríamos las situaciones por las que hemos pasado, sería solamente un recuerdo. La vida será más clara que el mediodía, tendremos confianza porque hay esperanza, moraremos y en nuestro alrededor dormiremos en paz y en tranquilidad, porque no tendremos temor y nada nos espantará. Y algo bien importante, que otros van a suplicar nuestro favor. ¿Por qué? Porque van a ver que de alguna manera nosotros no es que procuramos ser distintos, sino que Dios nos hizo distintos y actuamos sobre la base de esa distinción hecha por Dios en nosotros. Porque cuando yo procuro hacer las cosas distintas, cometo errores y caigo en religiosidad. Pero cuando yo dejo que el Espíritu de Dios me guíe, el Espíritu va a guiarme tal como soy. Voy a cometer los errores que voy a cometer, pero de los errores voy a aprender, la gente va a aprender también de mis errores, pero no voy a andar con una fachada, con una máscara de santo y por dentro soy un diablo. No, diablo y santo al mismo tiempo. Diablo y santo. Acuérdate que la cizaña y el trigo crecen juntos. No se te olvide eso. Y no te toca a ti quitar la cizaña. No es asunto tuyo, es asunto de Dios. Cuando llegue el tiempo de la siega, es Él el que lo hace, no tú. Saca la cizaña ahora mismo. Eso no es, así no es.
Bien, seguimos hacia adelante y yo les dije sobre la base del capítulo 7 de Miqueas. Capítulo 7 de Miqueas, les recomiendo que lo lean, por favor. Allí dije que les iba a dejar una palabra profética y sobre ese texto dimos una palabra profética el domingo. Voy a tratar de más así, en la medida de las posibilidades, más o menos recordárselas y pararme sobre esa base para hoy comenzar el tema que corresponde para el día de hoy. Hoy lo que estoy haciendo primero que nada es ese recordatorio. Bien, en ese capítulo 7 del libro de Miqueas, usted va a ver un panorama, un escenario, que cuando usted lo vea y lo lea con ojos de gracia, ojos de revelación, porque así dice la Escritura, que Pablo oró y dio gracias para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, para aquellos que no creen en las revelaciones de este tiempo. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Todo eso está allí. Entonces, en ese capítulo, en el libro de Miqueas, escrito hace un promedio de 2750 años, escucha bien, 2750 años. O sea, 740 años antes de Cristo, 2750 años en nuestro tiempo. En ese libro tú vas a leer ese escenario que si lo filtras bien, te das cuenta que es un escenario muy parecido a lo que se está viviendo hoy en el mundo. No que se está viviendo en nuestro país solamente, en todos los países del mundo se está viviendo un escenario muy parecido. Entonces, las cosas que vemos en ese panorama, las desglosé el domingo pasado, te las recuerdo hoy, son: 1. Escasez general. 2. Falta de sensibilidad humana. 3. Falta de honradez y por supuesto de integridad. 4. Delincuencia generalizada y ojo, y organizada. Hay delincuencia organizada. 5. Corrupción en todos los ámbitos: social, económica, ministerial, religiosa, política, en todos los ámbitos corrupción. ¿Ok? Y otra cosa bien importante, y había una desconfianza entre las personas. No se podía confiar en amigos, no se podía confiar en los hijos estaban deshonrando a los padres, la nuera estaba contra la nuera contra la suegra, las hijas contra las madres. Había un total desorden social, familiar, por causa de... Entonces, el mismo profeta dice: y los enemigos de tu casa son los de tu propia... Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Entonces, todas esas cosas se vieron allí, se manifestaron allí. Pero una manifestación que, vuelvo a repetir, tienes que leerla para saber, para que le tomes una foto, lo grabes, lo escanees y digas: wow, eso está pasando actualmente. Claro que está pasando actualmente. Claro que sí. Ahora fíjate, ¿cuál fue la posición que asumió el profeta Miqueas? Que yo les dije, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, el profeta Miqueas vio una esperanza y él se le abren los ojos porque sabe que Dios no está ajeno de la situación, que Dios está pendiente de lo que está sucediendo, esperando, por supuesto, su momento oportuno para él intervenir como él solo sabe hacerlo. Eso es lo que yo llamo intervención divina en los asuntos terrenales del hombre, que a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios está interviniendo
Y entonces cuando pasa el tiempo o los años decimos, wow, con razón Dios, wow, 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 wow. Bueno, antes de que mañana tú tengas que decir, wow, 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 no vi a Dios actuando. Yo hoy quiero decirte que Dios no está ajeno a las cosas, ¿ok? Él sabe, la Escritura dice que la tierra y su plenitud le pertenecen a Él. Nada está fuera de Él, nada. Todo está dentro de su contexto. Él sabe qué está haciendo. Y por tú has oído muchísimas personas decir, el tiempo de Dios es perfecto. Pero la gente lo dice por tradición, por costumbre, por un dicho. Así como decir, bueno, el que nace barrigón y que lo fajen chiquito. Sí, ese tipo de dichos que no sabemos ni de dónde vienen, ni quién lo dijo, ni por qué lo dijo. ¿Ok? Como ese dicho conformista que dice que más vale un pájaro en mano que 100 volando. O sea, ese es un dicho muy conformista y nosotros lo decimos como si nada. Pero aquí no se trata de dichos, aquí se trata de hechos y de saber de dónde provienen las cosas para yo poderlas repetir. Ok, entonces el profeta ve una esperanza y dice que esa esperanza ha sido anunciada por los atalayas. Los atalayas son todas aquellas personas que constantemente están viendo, oyendo, analizando para anunciar los hechos venideros, que algunos se equivocan, pero para ver, sean estos positivos o negativos, pero los atalayas es su trabajo. Si usted lee y buscando qué es un atalaya, cuando usted lee qué es un atalaya, se va a dar cuenta que es alguien que se montaba como un vigía en una torre bien alta para vigilar quién era el que venía. Era una responsabilidad. Un atalaya no es que era un profeta, pero fungía como tal en el sentido de que él veía quién se acercaba, quién venía, qué caravanas, qué personas, sobre todo en tiempos de dificultades, ¿ok? Para dar esperanzas al pueblo o para que el pueblo se preparara para algo. Esos son atalayas. Hoy en día hay muchísimos atalayas y nosotros ni cuenta nos damos que están haciendo un trabajo extraordinario para nuestro beneficio. Ok. El escenario, por supuesto, que les he hablado era confuso, era un escenario de incertidumbre, de inseguridad, de duda. Y la gran pregunta es, ¿en quién creo? ¿Qué es lo que debo hacer? Y yo les dije ese domingo que hay que asumir una posición profética, similar a la que asumió y adoptó Miqueas. Miqueas asumió una posición, primero porque era profeta y segundo porque él tenía que asumir la posición profética. Y su posición la basó en 3 fundamentos. 1, pero yo, en medio de la situación, él se levanta y dice, pero yo al Señor miraré. Es decir, voy a poner mis sentidos mis sentidos están percibiendo algo, pero en mi espíritu discierno lo que Dios quiere hacer sobre el algo que mis sentidos perciben. Voy otra vez a repetirlo. Él dijo, yo al Señor miraré, es decir, voy a ponerle atención porque mis sentidos están percibiendo algo, pero mi espíritu discierne lo que Dios quiere hacer. Y cuando tú puedes discernir con el espíritu, más allá de lo que percibes con tus sentidos, entonces en ti se crean esperanzas. Y cuando tú profetizas, enseñas o transmites el mensaje, tú estás dándole esperanzas también a tus hermanos, a tu familia, a los más allegados, en fin, para no decir que lo estás profetizando, predicando. Él se para y dice, sí, yo estoy oyendo algo con mis oídos físicos, pero mis oídos espirituales oyen la voz de Dios. Yo estoy viendo algo con mis ojos físicos,
pero mis ojos espirituales disciernen algo superior. Es lo que Dios quiere hacer, no lo que el hombre quiere hacer. Nosotros le damos muchas veces vida a lo que el hombre quiere hacer porque hablamos según nuestros sentidos y no según el discernimiento de nuestro espíritu. Y como por ahí nos han enseñado religiosamente que el discernimiento de espíritu es para ver demonios, entonces si no vemos un demonio, entonces no estamos bien. Si no olemos demonios, no estamos bien. Y resulta que el discernimiento de espíritu es un don, valga la redundancia, espiritual, con la finalidad de tú poder ver por encima de lo que ven tus sentidos, para tú poder sentir por encima de lo que sienten tus sentidos. Ok, muy bien. Gracias a la persona que está trabajando allí, haciendo esto, recordando lo que de alguna manera estamos diciendo. Muy bien, gracias. Un abrazo. Entonces, fíjate, mis miembros están temblando físicamente, no puedo disimular los nervios, no puedo disimular la ansiedad, no puedo disimular la angustia. Así están mis miembros, mi ser externo, ¿ok? Pero mi ser interior, mi espíritu está discerniendo, a pesar del temblor que puedan tener mis miembros, mi espíritu está discerniendo algo que me produce esperanzas. Y por eso el profeta, el segundo fundamento es: esperaré en el Dios de mi salvación. Fíjate, dice, miraré y esperaré. Miraré y esperaré. Sabemos que esperar se dice muy fácil, pero no es tan fácil esperar. ¿Ok? Sin embargo, nosotros repetimos a cada rato lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y allí lo que te dice la palabra en el griego, una de las palabras, hay varias, pero una sola voy a usar, es la palabra hypostasis, que quiere decir plataforma, donde alguien se sube a esperar confiadamente que algo le ha de llegar. Eso es, yo me subo confiadamente sobre una plataforma, a pesar de mis nervios, de mi ansiedad, de mi angustia, porque estoy seguro que algo me va a llegar, porque la esperanza a la que Dios me ha llamado me lo mostró. Es decir, en esa hypostasia, en esa plataforma, yo voy a esperar que lo que es abstracto para mi mente, lo que solamente mi mente y mi espíritu pueden ver es abstracto. No le puedo decir a la persona, no se lo puedo mostrar tangiblemente, pero mi mente y mi espíritu lo están discerniendo. Y al discernirlos, eso abstracto, intangible, se convierte en algo tangible, se convierte en algo patente cuando yo puedo esperar. Por eso el profeta dice, al Señor miraré y en Él esperaré. Él crea una plataforma y luego dice, y el Señor oiré, el Señor Dios me oirá. Cuando dice que el Señor mío me oirá, les recuerdo lo que dije en esa oportunidad. Jesús ante la tumba del Señor Lázaro, en el capítulo 11 del libro de Juan, Jesús levanta sus manos y dice, Señor, te doy gracias, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sé, dijo Jesús, que siempre me oyes. Yo sé que siempre me oyes. Entonces, sobre esa base, yo les dije la semana pasada, que sobre esa base de decir que gracias a Dios, Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Jesús se para frente a lo imposible. Un cuerpo que había entrado en la etapa de putrefacción, porque todos sabemos que después de los 3 días, cualquier cuerpo que yace sin vida entra en la etapa de putrefacción.
en un cuerpo que ya había entrado en etapa de putrefacción porque era el 4º día de su fallecimiento. Entonces Jesús se para ante lo imposible y profetiza vida ante lo imposible, y eso da resultado. Pero antes, previo a profetizar vida, Él asumió una posición sobre la base de mirar, esperar y saber que Dios lo estaba oyendo. Gracias Dios, gracias Padre por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes. Entonces yo dije que proféticamente nosotros podemos asumir esa posición dependiendo del nivel de fe que tengamos, y ante una situación que la muchedumbre lo ven imposible, nosotros poder profetizar: gracias Padre por haberme oído, yo sé que siempre me oyes, y dar una palabra profética sobre algo que sabemos que está muerto, y darle vida o salud o levantar o restaurar o curar. Todo va a depender de la posición que asumamos. Dicho esto, mis amados, dije que iba a dar un recuento hoy porque no se grabó el mensaje anterior, y entonces entramos hoy en la segunda etapa de esta parte profética de este tema: romper paradigmas, romper moldes y paradigmas propios. No es que tienes que romper tu paradigma, y siempre los predicadores nos caracterizamos en decirle a la gente lo que tienen que hacer, y a veces nosotros no asumimos la responsabilidad de hacer lo que predicamos. Bien, seguimos en Miqueas capítulo 7 y vamos a ver lo siguiente. Entonces, partiendo en la base o sobre la base, quise decir que hay que asumir una posición profética similar a la que asumió Miqueas en su tiempo ante la situación que vivió, sobre la base, por supuesto, de los 3 fundamentos: al Señor miraré, en el Señor esperaré, porque el Dios mío me oirá. Quiero que notes que todos los verbos de ese capítulo 7, todos los verbos están, bueno, no, a lo mejor no en un 100%, pero todos los verbos están en futuro. Un futuro que puede ser inmediato, un futuro que puede demorarse horas, días, meses, años, pero era un futuro. No estaban en el tiempo presente. Entonces, todos en un futuro, porque estamos hablando de la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Y recuerde que la esperanza es ir al futuro, ver lo que Dios tiene para nosotros, regresarnos al presente, y sobre la base de la fe, de lo que vio nuestros ojos de la esperanza, actuar. Eso ya lo hemos dicho. Ahora, en esta segunda parte, empecemos. Número 1, en la segunda parte, sobre esta base. Hay que aprender a personalizar las circunstancias. Ahora usted me va a preguntar, ¿qué significa eso, pastor? Yo quiero que anote y que trate con una mente espiritual discernir lo que Dios hoy quiere enseñarte. Personalizar las circunstancias. ¿Qué significa personalizar las circunstancias? Partamos de lo que hizo el profeta Miqueas. Miqueas le dice a la circunstancia que está allí, le dice: y tú, enemiga mía, no te alegres. Y tú, enemiga mía, no te alegres. Está personalizando la circunstancia. Le está dando a la circunstancia una especie de personalidad. Le está diciendo que no se alegre como si fuera un ser humano. Eso significa que las circunstancias, por muy que nos hagamos a veces los musiú, como decía mi mamá, siempre detrás de una circunstancia X o Y, como la que ya vimos, escasez, corrupción, falta de integridad, falta de juicio humano, falta de sensibilidad, está por supuesto el ser humano, no demonios, porque nos han enseñado que el diablo, Satanás, los demonios y tal. No,
El profeta aquí nos muestra clarito que hay una situación social, político, social, económica, religiosa. Nos las está mostrando. No está hablando de demonios por ningún lado. Está hablando de que detrás de esas circunstancias hay seres humanos. Entonces por eso hablo de aprender a personalizar las circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando las personalizamos le podemos hablar, como hizo el profeta. El profeta dijo, y tú, enemiga mía, no te alegres de mí. La personalizó. Entonces, personalizar no es otra cosa que aprender a hablarles, a ponerle un nombre, ojo, y a prohibirle. Pues mira lo que te estoy diciendo. Cuando yo personalizo la circunstancia, yo le pongo un nombre. Esta circunstancia se llama, no sé, el nombre que quieras darle ahí. Una circunstancia con nombre. Tú sabes qué circunstancia puedes estar viviendo hoy. Entonces tú te paras sobre ella, le hablas a la circunstancia, le pones un nombre y le prohíbes. El profeta le dijo, no te alegres de mí. Prohibirle a una circunstancia no es otra cosa que pararte firme y decirle lo que tú no quieres que esa circunstancia haga en tu vida. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Ponerle nombre, hablarle, aprender. Cuando digo aprender, no es que yo te lo diga hoy y ya, bueno, ya yo lo aprendí. No, aprender es el resultado de saber, de conocer y de aplicar. Cuando yo aplico 1, 2, 3, 4 veces, 5 veces, las veces que sean necesarias, comienzo a aprender. Entonces aprender a personalizar la circunstancia. Número 2, a expresarle de lo que eres capaz. Hay que expresarle a la circunstancia de lo que soy capaz. ¿Por qué? Porque el profeta le dice, y tú la personaliza. Enemiga mía, no te alegres. Porque aunque caí, ¿viste? No negó que estaba caído. No negó que había un problema. No negó que estaba inmerso dentro, que formaba parte del pueblo que estaba inmerso en esta situación. Pero le dijo, le expresó lo que era capaz. Dice, aunque caí, me levantaré. O sea, él expresó lo que él era capaz de hacer. No lo que era capaz de hacerle la circunstancia. Ya me tumbaste, caí, vale. Estoy inmerso en la situación. Estoy dentro, formo parte del pueblo que tiene esta situación. Pero ¿sabes qué? Aunque caí, te voy a decir lo que yo soy capaz. Fíjate, estoy personalizando, estoy hablándole a la circunstancia. No estoy dejando que la circunstancia haga conmigo lo que quiera. No, estoy ahí, me dan y doy. ¿Ok? Entonces me levantaré, me restauraré, me recuperaré. Sabes que tenía un negocio y el negocio fracasó. Yo fracasé con él, pero aunque fracasé, me recuperaré, restauraré mi negocio, me levantaré de la situación. Y asimismo con cualquier circunstancia, el matrimonio, problemas de familia, problemas ministeriales, problemas económicos. Es decirles, hablarle. No hagas estas anotaciones y luego la bajes, la guardes en una gaveta. No, tenla en la mano. Ten esto a la mano. Número 1, entonces, personalizar la circunstancia. Número 2, expresarle a la circunstancia lo que soy capaz, de lo que soy capaz. Me levantaré, me restauraré, me recuperaré. Le estoy hablando a la circunstancia. Número 3. Decirle a la circunstancia, a la situación, lo que Dios
puede hacer por ti en ese momento. Es otra cosa. Ya va, le hablo a la circunstancia, pastor. Le expreso lo que yo soy capaz de hacer, pero también le expreso lo que Dios puede hacer por mí en la situación. El profeta dice, aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. Fíjate lo que estoy diciendo. Estoy en la oscuridad, estoy inmerso, estoy caído, me voy a levantar. ¿Pero por qué te vas a levantar? Porque aunque esté en tinieblas, aunque no pueda ver el mañana, aunque no pueda ver lo que está sucediendo, el Señor será mi luz. Como dice un cántico que escuché hace días, fíjate, dice así, aunque hoy no vea el sol, mi fe brilla como el cielo. Aunque no lo pueda ver, aunque hoy no pueda ver el sol, mi fe brilla como el cielo. Entonces eso es lo que está diciendo el profeta. El profeta dice, mira, le personalizo las circunstancias y le comienzo a hablar. Le pongo nombre y le prohíbo. Y después le digo, ¿sabes qué? Aunque caí me levantaré. Te voy a decir algo más. Aunque more en tiniebla, mi Dios será mi luz. Porque hay momentos, pero pastor, Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Sí, pero a veces no somos la luz del mundo, somos la oscuridad para el mundo. Porque con los hechos que algunas personas hacen, no están alumbrando, están oscureciendo. Pero bueno, no, de eso no se trata el tema. Se trata de asumir una posición profética similar a la que asumió Miqueas en su tiempo ante la situación que estaba viviendo. Ahora fíjate algo bien importante. Te voy a dar una palabra que después te la voy a explicar porque por el tiempo. Fíjate. Número 4. Aprender a ver, oído, aprender a ver la adversidad, es decir, la situación X o Y, presente, actual, que es real, que es cierta, que está allí, no la puedo negar. No como está, sino como estará. ¿Lo ves? Otra vez. Número 4. Es aprender a ver la adversidad, la situación X o Y, como algo que está allí, es real, es palpable, es cierta. No verla como está, sino como estará. Así es como está. Pero mi proyección me dice que así estará. Esto es importante para poder tener lo que yo llamo visión profética. Primero te hablé de asumir una posición profética, pero la posición no es suficiente. Hay que tener ahora una visión profética. ¿Lo ves? Entonces rápidamente recuento. 1. Personalizar las circunstancias. Ya sabes cómo. 2. Expresar las circunstancias lo que soy capaz de hacer. 3. Expresarle a la circunstancia, ¿ok? O a la situación X o Y, lo que Dios puede hacer por mí en medio de ella. Y número 4, aprender a ver la adversidad como esté. Esto es como está, pero yo la veo como estará. Eso es posición profética, ahora visión profética. ¿Ve? Sobre la posición, ahora veo. Pastor, esto no es fácil. Bueno, pero es que yo no he dicho que te iba a dar un mensaje que para que fuera fácil. Son directrices apostólicas para que tú asumas una posición, porque al Señor Miqueas le dio resultado, a nosotros nos dará aún mayor resultado después de 2750 años que transcurrieron.
Ahora viene la número 5, rapidito por la hora, please. Reconocer nuestras fallas, nuestros errores. Asumir con entereza las consecuencias de los errores cometidos. Fíjate bien. Asumir con entereza las consecuencias de los errores cometidos. ¿Por qué es eso, pastor? Porque él dice, la ira del Señor soportaré. Me llama la atención algo aquí poderoso, es que él asume la culpa, él asume la culpa del pueblo. O sea, él asume que si hay corrupción, si hay desmanes, si hay lo que hay, él se mete dentro y él dice, oye, la ira del Señor soportaré, es decir, yo voy a soportar la situación. Que la ira, cuando tú la llevas y la filtras por el nuevo pacto, te das cuenta que es la palabra paideia en griego, que quiere decir corrección. Es una manera de corregir. El profeta asume como suya la culpa del pueblo, la culpa de los demás. Porque nosotros le echamos la culpa rápidamente a los demás, pero muchas veces, como lo he dicho en varias oportunidades, nosotros debemos asumir las consecuencias de las cosas que hicimos o dejamos de hacer. Porque cuando tú no haces, de todas maneras estás haciendo. ¿Por qué? Porque estás dejando que los demás hagan por ti. Entonces, de alguna manera somos responsables. Entonces el profeta asume, y yo quiero decirte que según el rol protagónico que nos ha tocado vivir, cada uno en su posición debe asumir su responsabilidad por lo que hizo o por lo que dejó de hacer. ¿Lo ves? Cada quien en su rol protagónico. Todos tenemos un rol protagónico como pastor, como ministro, como ciudadano. Yo tengo un rol protagónico en el edificio donde vivo. Lo que suceda en el edificio y en la urbanización donde vivo, en el conjunto residencial donde vivo, no es culpa de la junta de condominio, no es culpa de los administradores, no es culpa de los niños que rayan las paredes, no. De alguna manera tenemos responsabilidad por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. En el ministerio es igual. Tenemos una voz profética. Si no la decimos, si no hablamos, si no corregimos, sino que todo lo aplaudimos, entonces yo no estoy asumiendo mi rol protagónico como sacerdote, como profeta, como rey, como dijo el apóstol Juan. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Yo les recomiendo leer el capítulo 12 del libro de Hebreos, versículos 5 y siguiente hasta el 8, donde usted va a encontrar cómo Dios corrige. Pero quiero que oigas esto. La hora está avanzando. En esos versículos yo veo lo siguiente. Oído, por favor, porque esto es irrepetible. La exhortación, oído, la reprensión y la corrección de Dios forman parte de aquellos valores que son útiles, necesarios y pertinentes para disciplinarnos, porque somos hijos de Dios reconocidos. ¿Cómo es eso, pastor? La exhortación, la reprensión, la corrección de Dios forma parte de aquellos valores que son útiles, necesarios y pertinentes para disciplinarnos, porque somos hijos reconocidos por Dios. Ahora, sobre todas estas cosas, quiero que oigan lo siguiente. Toda esta situación tiene fecha de caducidad. Oído. Toda esta situación tiene fecha de caducidad. Es decir,
tiene fecha de vencimiento. Porque el profeta dice que todo esto va a suceder hasta que Dios juzgue mi causa y mi justicia. Escucha. Dios de alguna manera está permitiendo, porque nada hay fuera de nuestro Dios. Todo está allí. Entonces, pero hay una fecha de caducidad. El mismo profeta, en medio de la situación, al Señor miraré, en Él solo esperaré, el Señor me oirá. Y en medio de toda esta situación que Él personaliza la circunstancia, le habla a la circunstancia, le dice que Él se va a restaurar, que se va a levantar, que no importa que esté caído, que no importa que esté en tinieblas, el Señor va a alumbrar en Él. Todas esas cosas que Él ve que cometió también errores, que hizo o dejó de hacer. En medio de todo eso, Él dice, ¿sabes qué? Esto será hasta. No se te olvide esa palabra. A veces la leemos y la pasamos por encima. No, cuando aparezca la palabra hasta, no te está dando una fecha, el 25 de abril, de mayo, no te está dando fecha, pero te está diciendo hasta que el Señor juzgue mi causa y mi justicia. ¡Wow! Qué tremendo que Dios pueda confiar en nosotros y decir, voy a juzgar tu causa y tu justicia. Es decir, lo que tú has aceptado proféticamente, lo has internalizado como tu justicia. Y yo voy a juzgar conforme a tu causa y a tu justicia. Qué hermoso saber que Dios nuestro Padre, cuando delega en nosotros una responsabilidad ministerial, confía en nosotros, confía en nuestra causa y confía en nuestra justicia. Qué hermoso es saber que no estamos solos. Qué hermoso es saber que no es bueno que Dios haga como Él quiera. No es como Él quiera. Es que Él te enseñó, te dio una palabra. Pablo dice que Dios te dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Cuando tú tienes conocimiento de Él, ya tienes una causa. Cuando tú tienes conocimiento de Él, ya tienes una justicia. Y Él va a juzgar conforme a tu causa y a tu justicia. Vamos a seguir. Luego dice como número 6, el Señor nos sacará a luz. Rapidito por el tiempo. Veremos su justicia. Y luego mira mira esto. Mira esto. La adversidad, las circunstancias, lo que Él personalizó, la que se alegraba viendo la situación profética en la que estaba, valga la redundancia, el profeta inmerso, la situación de aquella época parecida a nuestra situación actual. Él le dice, esa situación va a ver lo que Dios ha de manifestar. Esa situación será cubierta de vergüenza. Aquella que decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué? Porque aunque a veces no nos los dicen por respeto, inclusive nuestros familiares, nuestros hijos, ellos no lo dicen por respeto, pero entre comillas la palabra respeto. Pero ¿cuántas personas no nos han dicho directa o indirectamente, e inclusive guardando silencio cuando tú le dices, bueno, tranquilo porque es que nada hay fuera de nuestro Dios, Dios va a cumplir su propósito, su voluntad, y tenemos años diciendo, y vendrán y se van a manifestar las grandes manifestaciones gloriosas de Dios, viene el día en que Dios ha de mostrar el que le sirve a Dios y el que no le sirve, y hemos dicho cualquier cantidad de palabras proféticas que hasta ahora no la hemos visto, ¿ok? Esas personas indirectamente nos preguntan, ¿dónde está tu Dios? Indirectamente.
Yo siento cuando la persona me pregunta indirectamente, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde están las grandes manifestaciones gloriosas? ¿Dónde está la voluntad de Él? ¿Por qué vives esto o cual situación? ¿Por qué estás inmerso en una situación a lo mejor de dolencia, de enfermedad? ¿Dónde está tu Dios? Bueno, yo quiero decirte que aquellos que directa o indirectamente nos han dicho que ¿dónde está nuestro Dios? Ellos van a ver, va a haber la manifestación de Dios en nuestras vidas. Uno, y ellos serán cubiertos de vergüenza, porque ellos no van a saber dónde van a meter la cabeza. Van a decir, wow, Él lo dijo, Él lo dijo, Él lo dijo. ¿Se acuerdan cuando yo decía aquello de, ustedes van a decir, el pastor tuvo razón? ¿Se acuerdan? Aquellos que me conocen de hace algunos años atrás. El pastor tuvo razón. Ahora fíjate. Número 8. Perdóneme que esté acelerando, pero es importante que concluyamos. Mis ojos lo verán, dice el profeta, y yo lo asumo hoy. Digo, mis ojos lo verán. Salmo 91 establece, ciertamente con mis ojos miraré y veré la recompensa de los impíos. Y yo lo filtro por la cruz y digo, ciertamente con mis ojos miraré la aplicación de la justicia retributiva sobre aquellos que tiene que ser aplicada. Es palabra de Dios, yo no lo estoy inventando, eso está escrito. Ahora fíjate, termino con esta parte que es muy importante para aquellos que dije desde un principio que necesariamente debemos, asumir una posición profética ante esta situación. Y número 2, ver con visión profética. Dos cosas, posición profética, visión profética. Ya te expliqué lo que es una posición profética, me falta explicarte lo que es la visión profética, que te la voy a dejar de último. Número 9, estoy terminando ya por la hora. El profeta expresa, Miqueas 7, vienen días de edificación, eso lo digo yo, por lo que leí en el libro de Miqueas. Vienen días de edificación. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 nos dice que el que profetiza debe hacerlo para exhortación, consolación y edificación. Es decir, ese es el profeta neotestamentario. No es el profeta, así te dice el Señor, que no sé qué, que caminará sobre las aguas. No, aquí nadie va a caminar sobre las aguas. A menos que me tomes las aguas como una simbología de situaciones difíciles. ¿Ok? Entonces, vienen días de edificación. El que profetiza lo hace para exhortación, consolación y edificación. El profeta o el que asume la unción profética de este tiempo, posición y visión, es aquel que va a exhortar, pero al mismo tiempo va a consolar, con el fin de edificar y no de destruir a alguien o a destruir algo. Aunque muchas veces es necesario tumbar algo para luego reconstruirlo. Pero yo te digo, para que tomes en cuenta esta palabra, por favor, nunca le quites nada a nadie si no tienes algo mejor que darle. Te lo voy a repetir. Nunca le quites nada a nadie si no tienes algo mejor que darle. Es decir, si tú no tienes algo mejor que darle a alguien, déjalo con lo que tiene. Porque con lo que tiene ha vivido. Vive y vivirá. Y morirá. Pero si tú tienes algo mejor que darle, entonces ofrécelo. Y si se lo puedes quitar, se lo quita. Pero siempre que tengas algo mejor que darle. Esa es la función profética de este tiempo. No ir arrancando cabeza por el camino.
No ir viendo demonios por todos lados, sino viendo, escucha, lo que será más allá de lo que es. Otra vez, lo que será más allá de lo que es. Lo que es una situación favorable o desfavorable, pero más allá de lo que es, será, según mi posición y mi visión profética que yo tenga de esa situación en el momento. ¡Wow! Deberías anotarlo. Entonces, vienen días de edificación. Edificar muros, sobre todo muros de protección, muros de contención. Edificar muros que protejan nuestro país, que protejan nuestras familias, nuestros matrimonios, que protejan nuestros negocios, que protejan nuestros ministerios, porque a veces nos echamos a dormir. Ya tengo lo que quería tener y me echo a dormir. A dormir, tú puedes dormir las horas que quieras, puedas descansar físicamente, pero aún acostado, físicamente hablando, tú puedes estar proyectando y edificando. Vienen días entonces, proféticamente hablando, vienen días, porque es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, vienen días de edificación, edificar muros de protección, muros de contención para nuestro país, para el lugar donde vivo, para la organización donde vivo, el edificio donde vivo, muros de contención, muros para proteger las familias, los matrimonios, los negocios, las empresas, los ministerios. Como profeta de este tiempo, cada uno de nosotros debe exhortar, debe consolar, pero debe edificar. Por último, como número 10 de este punto que hemos estado hablando, juntamente a ese día de edificación, viene también de parte de Dios todo lo que Él de alguna manera reservó para nosotros, para hoy y hasta hoy. Otra vez. Juntamente con esos días de edificación, vienen para nosotros lo que Dios ha de manifestar de lo que Él reservó hasta hoy y para hoy. Lo que Él reservó para nosotros ha de manifestarse. Termino con una pregunta, por supuesto, para aclarar. Rápidamente te menciono lo que dije. Número 1, personalizar la circunstancia. 2, expresarle a la circunstancia lo que eres capaz de hacer. Número 3, decirle a esa circunstancia que has personalizado lo que Dios puede hacer por ti. 4, aprender a ver la adversidad no como está, sino como estará, con una visión profética. 5, reconocer nuestras fallas y errores y asumir con entereza las consecuencias de los errores cometidos. 6, el Señor nos sacará a la luz, veremos su justicia. 7, la adversidad se avergonzará porque ella es la que ha dicho dónde está nuestro Dios, y Dios sobre ella ha de manifestarse. 8, mis ojos lo verán, verán la justicia retributiva aplicada sobre quienes tiene que ser aplicada. Número 9, vienen días, escucha bien esto, vienen días, lo vas a ver, lo vas a tocar, lo vas a palpar, lo vas a disfrutar, días de edificación. Edificación de muros de contención, muros de protección. Vienen días y juntamente con ese día como número 10 viene a manifestación todo aquello que Dios reservó hasta hoy y para nosotros. Y por último, cierro con esto. ¿Qué es una visión profética? Te la voy a decir despacio para que la notes. Es la posición que asumo o que adopto ante una situación sobre la base de quién soy, sobre la base de, como número 1, como número 2, de qué tengo, y como número 3, echando una mirada retrospectiva de lo que Dios hizo por mí, en mí y para mí.
Y desde esa posición proyecto mi mañana en el ayer de Dios. Es decir, en la eternidad. Voy a repetírtelo por si no te dio chance de escribirlo. Voy otra vez. Con esto termino, cierro y nos vemos el próximo domingo. ¿Qué es una visión profética, pastor? Una visión profética es asumir en esa posición donde estoy, asumir la posición, adopto la posición, asumo la posición ante una situación sobre la base de quién soy, qué tengo, echando una mirada retrospectiva de lo que Dios hizo por mí, en mí y para mí. Y desde esa posición proyecto mi mañana sobre la base del ayer de Dios. ¿Lo ves? Veo mi mañana, pero no sobre la base de lo que yo estoy haciendo hoy, sino lo que Dios hizo ayer. Esa es visión profética. Y es la visión que debemos tener hoy, alimentar hoy, restaurarla hoy si la hemos perdido, recuperarla, levantarla como una bandera y decir, Padre, asumo hoy la posición sobre la base de quién soy, sobre la base de lo que tengo, echando una mirada retrospectiva de lo que hiciste ayer por mí, para mí y en mí. Y sobre esa base proyecto mi mañana sobre la base del ayer de Dios. Y cuando yo esté haciendo eso, estaré caminando en esas obras preparadas de antemano para nosotros. Así que, ¿qué más te puedo decir? Ay, alabado sea su nombre. Nos vemos el próximo domingo. Gracias por haber estado allí. Que la gloria, la honra, la gloria sea siempre para Dios, la bendición para nosotros. Y que esta semana sea una semana muy fructífera, muy próspera. Están transcurriendo el 7º día del mes de diciembre. No te atores ni te desesperes. Las cosas no llegan ni antes ni después. Siempre llegan en el momento preciso. Recuerda entonces tomar las cosas desde una posición y visión profética, porque eso es lo que Dios nos ha llamado. Recuerda que Dios nos ha llamado a comprender y entender cuál es su esperanza. La esperanza y el futuro que Él creó para nosotros, como bien hemos dicho en varias oportunidades y por allí lo recordó Eunice, mi pasado, mi presente o mi futuro es el pasado de Dios. Dios lo hizo ayer para manifestarlo hoy. Y de alguna manera ha de manifestarse. Ojo, ¿qué me toca a mí hacer? Posición y visión profética. Porque como soy un ser humano, ¿ok? Entonces cometo errores, me desespero, me angustio, pero como dije antes, aunque mis miembros estén temblando, mi ser interior está firme en la fe que Dios ha depositado en él. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos la próxima semana.